Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 5 de diciembre, estamos en la novena de la Purísima, la novena de la Inmaculada, y voy a arrancar con un comentario que luego desarrollaré en el programa, a propósito de que antes de ayer, 3 de diciembre, Spotify, es una, digamos, gran plataforma, ¿no?, de audios y de podcast. Spotify publicó el ranking global de los artistas cantantes más escuchados del año. Es cierto que el año todavía no ha terminado, pero bueno, ya se publica así, digamos, momentáneamente, ¿no? Y entre todos los cantantes, el más escuchado, pues es Bad Bunny. Bad Bunny, que es un conocido cantante de reggaetón de Puerto Rico, y sobre el cual quisiera hablar hoy, sobre él, bueno, más que sobre él, sobre su música, ¿no? Quisiera después desarrollar este tema. Entonces quiero arrancar con un comentario que es el siguiente. Cuida de la música que escuchas y la música cuidará de ti. La música nunca es indiferente, atraviesa la razón y llega directamente al corazón. Se abre paso donde a veces las palabras ordinarias no penetran, y por eso custodiar lo que entra por nuestros oídos es una forma concreta de custodiar nuestra alma. La música forma el corazón, para bien o para mal. El ser humano fue creado para la armonía. Dios mismo, al ordenar el caos primigenio en el Génesis, imprime a la creación un ritmo, una melodía divina. Sí, Dios ha imprimido en nosotros una melodía divina. Y cuando el hombre vive en gracia, sintoniza con esa música del Creador. Sin embargo, cuando dejamos que melodías cargadas de violencia, vulgaridad, sensualidad desordenada entren en nosotros, tarde o temprano ese ruido interior se traduce en actitudes, deseos y pensamientos, ¿no? Como dice San Pablo, lo que entra por los sentidos termina modelando la mente. Eso está ahí referido en Romanos 12:2. La música buena, sin embargo, la música buena se convierte en compañera del alma. Hay músicas que serenan, que elevan, que ayudan a orar, a vivir en esperanza. Una canción noble puede acompañarte en una tentación y ayudarte a vencerla. Te puede acompañar en un momento de tristeza, de cansancio, de monotonía, para superarlo. La música bella tiene la capacidad misteriosa de recordarle al alma que fue hecha para Dios. Por eso, cuidar la música que escuchas es como escoger con quién caminas. Si caminas con melodías limpias, te elevarán. Si caminas con melodías turbias, te arrastrarán. Y es que la música vigila lo que hay dentro de ti. Si eliges música que alimenta la virtud, esa misma música te recordará quién eres y a quién perteneces. Cuando tu corazón se incline al desánimo, esa música te va a susurrar esperanza. Cuando sientas tentación, te recordará la pureza. Cuando te fatigues, te recordará la fidelidad de Dios. En este sentido es que he dicho que la música cuida de ti, porque te devuelve al cauce interior de la verdad y del bien. La buena música actúa como un guardián, como un eco de la voz del buen pastor,
que te llama a vivir en la luz. Por lo tanto, señores, vamos a ver, un cristiano no puede ser descuidado con aquello que configura tu sensibilidad. No le quites importancia. En un tiempo en que tanta música comercial alimenta ideologías superficiales, sexualidad desordenada, desprecio, egoísmo, resentimiento, estamos llamados a custodiar nuestros sentidos, que diría San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz no conoció Spotify, pero nos diría, cuida tus sentidos. No por puritanismo, sino porque la belleza es un camino de santificación. Y la música noble no solo nos entretiene, educa, corrige, eleva, sana. Y es que, fijaros, Jesucristo es la música perfecta del alma. San Agustín decía, ¿no? Canta y camina, porque el canto que brota del corazón en gracia es un anticipo del cielo. Quien escucha música que refleja la verdad del amor de Dios, lleva dentro un pequeño anticipo de la armonía eterna. Por eso, cuida de la música que escuchas. Y cuando lo hagas, descubrirás que la música es un reflejo del orden y de la belleza de Dios. Y tú cuida de la música que escuchas. Y la música cuidará de ti. Te protegerá de la confusión. Te apartará de lo vulgar. Te orientará hacia la pureza. Te ayudará a mantener la paz. Y te recordará siempre el ritmo suave del Espíritu Santo. Por ahí, ¿no? Hay muchos lugares en los que dicen, eres lo que comes, eres lo que comes. En cierto sentido también se puede decir, eres lo que escuchas, eres la música que escuchas. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales. En Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla. En Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, en la plataforma YouTube, en Ti Confío, en la plataforma de Spotify, iVoox, Amazon Music, también con el nombre de Sexto Continente, y deciros que podéis seguir también este programa en directo desde la web www.enticonfio.org. Allí también están los programas anteriores almacenados y otros muchos materiales que vamos, por la gracia de Dios, vamos generando. Bueno, adelante, vamos. Yo he comenzado el programa con este comentario, ¿no? Cuida de la música que escuchas y la música cuidará de ti. Y esto lo he hecho a propósito de que antes de ayer, en la fiesta de San Francisco Javier, 3 de diciembre, no creo que ellos serían conscientes de eso, Spotify lanzó pues el ranking global de los artistas y cantantes más escuchados del año 2025. Es verdad que, por ejemplo, pues aquí en este programa habíamos hablado recientemente de Rosalía, ¿no? Bueno, Rosalía ha publicado pues muy recientemente, ¿no? Pues un nuevo álbum y claro, pues supongo que ella habrá salido mal posicionada porque si su álbum está recién publicado, no ha tenido tiempo todavía de posicionarse en el ranking de todos los más escuchados, ¿no? Bien, bueno, no entro yo en detalles, que además soy absolutamente ignorante de ellos, ¿no? Pero hay un dato que llama la atención, y es que ¿cuál es el artista más escuchado, el que tiene más descargas? Pues un tal Bad Bunny, conejito malo significa, ¿no? En inglés, Bad Bunny, que bueno, pues que resulta que es el más escuchado, que le quita el lugar al Taylor Swift, a esta famosa cantante norteamericana, ocupa el primer lugar, y entonces fíjate, pues en Spotify tiene pues 19.800 millones de escuchas, o sea, de descargas de canciones, o de streams aproximados, ¿no? De cuánta gente ha escuchado las canciones de Bad Bunny el año 2025, 19.800 millones, o sea, casi 20.000 millones. Si tenéis en cuenta que la Tierra tiene
creo que no sé, estamos ahora en 7.000, 8.000 millones de habitantes, es que claro, dice uno, debe de haber mucha gente que está con la cabeza rayada, escuchando, escuchando, escuchando y escuchando, ¿no? Y claro, vamos a ver. Entonces, ¿por qué quiero hacer yo este comentario? Pues porque esto es una señal de la herida que tenemos. Porque es que en el mundo están pasando cosas. A mí me han hecho una entrevista estos días desde un medio de comunicación, creo recordar que era el Confidencial, pues que está haciendo un reportaje sobre el retorno a los valores cristianos, ¿no? Que se perciben en algunos pues, ámbitos culturales. Y es cierto que ese retorno pues se percibe, ¿no? Y en este programa nos hacemos eco de ello. Pero yo una cosa que le decía a la periodista que me entrevistaba es que nuestro tiempo se caracteriza porque pasen cosas contradictorias al mismo tiempo. O sea, no es como quizás en otro momento histórico en el que los flujos, los bandazos iban, ahora vamos en una dirección, ahora vamos en la contraria. No, en este momento pasan cosas contradictorias al mismo tiempo. Pasa el fenómeno Rosalía, y pasa el fenómeno del Bad Bunny. Las dos cosas pasan al mismo tiempo. Porque es que si por algo se caracteriza nuestro momento, es porque nos estamos creando cada uno un algoritmo, cada uno vive metido en su burbuja y le puede llegar a parecer que lo que ocurre en el mundo es lo que ocurre en tu burbuja, en tu entorno. Y tienes una capacidad bastante limitada de tener una fotografía pues plena, íntegra de por dónde van las cosas, porque son absolutamente contrarias, contradictorias, ¿no? Pues el fenómeno Rosalía, el fenómeno Bad Bunny, el fenómeno Hakuna y tal. ¿Cómo integras tú eso? Madre mía. Pues bueno. Entonces, pero sin embargo, ojo, que en este momento que sí que hay signos de un retorno a lo espiritual, a lo religioso, pues Bad Bunny se presenta aquí como el cantante más escuchado, el que lidera el ranking. Bueno, y entonces, claro, esto también indica un signo de enfermedad espiritual, claramente, ¿no? Claramente. Bueno, Bad Bunny, ¿quién es este hombre? Pues nació en Puerto Rico. Él se llama Benito Antonio Martínez Ocasio, que me hace gracia, que luego nos sintamos como necesitados de cambiar nuestro nombre y ponernos Bad Bunny. Bueno, pues ya te digo yo. Es considerado como uno de los principales exponentes del reggaetón, del trap latino, también se dice de la música urbana. Su repertorio pues es muy variado, el desamor, la ira, la melancolía, sobre todo hedonismo y mucho hedonismo, ¿no? La verdad es que es tristísimo, tristísimo, muchas canciones, pues la letra de las canciones, que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Para ver qué palabras están diciendo ahí, no, pero se repiten, es una sexualización explícita. Hay muchas letras que es una especie de pornografía, ¿no? Yo creo que este tipo de música sería impensable. Es también un reflejo de cómo hay una parte muy grande de la población pues enganchada a la pornografía y se expresa en la música. Es una sexualización explícita. Muchas letras incluyen descripciones gráficas del deseo, prácticas sexuales, lenguaje vulgar, cosificación del cuerpo, trato de la mujer como un objeto. Muchos estudios, ¿no?, denuncian cómo Bad Bunny intenta a veces, ¿no?, subvertir ciertos estereotipos, pues diciendo, no, pues él también se presenta como defensor de la causa LGTB, ya, pero luego al final y con eso parece que yo no soy machista, ¿sabes?, ¿no? Ya, pero en el fondo que sí, ¿qué más dará si todo es lo mismo? En el fondo todo es una hipersexualización, una objetivación. Hay una canción, Vaticano, es una mezcla de crítica cultural, provocación, ambigüedad moral, búsqueda del impacto comercial, que es una auténtica pena, sexo, hedonismo, rebeldía, y no hace más que, de alguna manera,
eh, también hay que decir que es un exponente de un género, ¿eh? No, no es una persona suelta. O sea, Bad Bunny no, el problema no está en un individuo, ¿eh? No. El problema no está en un cantante. También hay que decir que el reggaetón en su conjunto, vamos, pues va por aquí, ¿eh? Que el reggaetón tiende, ¿no?, a presentar el cuerpo como objeto de consumo, promueve una visión antievangélica del amor humano, es una escuela de comportamientos contrarios a la castidad, a la dignidad humana, subraya siempre esa especie de dominación sexual, fomenta la reducción de la persona a una capacidad erótica. A ver, yo diría que el reggaetón, en el fondo, es una especie de catequesis invertida del amor humano. Cristo vino a enseñarnos a amar. Pues aquí viene el reggaetón, ¿sabes? Vamos, seguro que igual también habrá dentro del reggaetón alguien que intente meter alguna letra positiva, ¿eh? Pero es que al final las cosas priman lo que priman, ¿eh? Es una el reggaetón ha acabado por hacer que nos parezca normal lo corriente, ¿eh? En esa tendencia a normalizar lo corriente, lo que ocurre, ¿eh? Lo que ocurre. Entonces, si la impureza está triunfando, pues aquí lo cantamos y hacemos que nuestro horizonte sea lo que ocurre. Luego, esto es normal. Esto es lo que está haciendo el reggaetón, ¿eh? Normalizar lo corriente, lo vulgar, para que no exista un pudor, ¿sabes? Para que no exista un pudor que te ponga un cierto freno diciendo, oye tú, ¿eh? No, para que no exista ese pudor. Entonces, esto es lo que hay, ¿eh? Es una especie de catequesis invertida que se opone frontalmente a la pureza del corazón que Cristo nos pide en el Evangelio, ¿no? Que nos aleja del dominio propio, nos inunda de imágenes impuras. Y también hay que decir que, además del tema moral, desde el punto de vista estrictamente musical, o sea, desde el punto de vista estético, técnico, artístico, pues es que también hay muchísima. Yo no soy un entendido musical, pero bueno, yo creo que no hay que serlo, pues para darse cuenta de que esto es una pobreza musical, una monotonía, una escasa armonía, una falta de desarrollo, es una falta de creatividad rítmica, una escasez de síncopas, repetición del mismo compás durante toda la canción, y dale que te pego, y dale que te pego, ¿no? Se habla aquí como que el dembow es un patrón. ¿Qué es el dembow? Pues el dembow es esto que vais a escuchar ahora mismo. Este es el dembow que le... Esto se le llama el dembow, que es dale que te pego, y dale que te pego, ¿no? Y dale que te pego. Con uno, con un acorde, con dos, con tres, con cuatro como máximo, con 4 acordes tengo hecha la canción, vamos, ¿no? Ahora, esto fijaros, es que no se puede comparar con la salsa, el jazz o con el pop sofisticado, que vamos, que está a 1000 años luz, ¿no? Repetición de frases para rellenar el ritmo. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Vamos a ver, ¿eh? Es un vocabulario básico. Por supuesto que aquí, en la mayoría del reggaetón, la letra casi no cuenta nada. Y cuando empieza a contar, más vale que no contase, claro, ¿eh? Más vale que no contase, porque eso es repetición de obscenidades, etcétera, ¿no? Entonces, claro, incluso desde el punto de vista artístico, si se compara con otros géneros, y géneros que también se llaman latinos, ¿no? Pues es que, claro, tiene mucha menos pues riqueza rítmica que la salsa, mucha menor riqueza armónica que el bolero, bueno, o que el tango, la balada. O sea, es una versión empobrecida tremendamente, ¿no? Que va de la mano, la crisis moral, la crisis moral
con la crisis también de la pobreza musical. Las dos cosas van de la mano. Entonces, pues aquí se nos da la noticia, señores. La noticia es ranking global de artistas del año 2025. Bad Bunny, campeón. Pues muy bien, señores, esto es lo que hay. Este es el retrato de un mundo absolutamente convulso, contradictorio, en el que están pasando muchas cosas contradictorias, pero nosotros vamos a intentar tener conciencia de que esto es sanable. De que esto es sanable. ¿eh? Sí, porque es que el Señor ha venido a cuidarnos. Y por eso yo he hecho ese comentario. Cuida de la música que escuchas y la música cuidará de ti. Bueno, vamos a tener ahora un momento de oración y descanso musical y precisamente he dicho, a ver, ¿cuál es la canción dentro de Hakuna, que quizás es el grupo musical que en este momento cristiano que tiene pues más renombre internacional, o uno de los que más está teniendo, ¿no? Por lo menos, ¿cuál es la canción más escuchada de Hakuna? Pues lo he buscado, ¿no? Lo he buscado y según los datos que he obtenido es Huracán. Una canción en la que, como vamos a escuchar, por una parte se expresa la búsqueda de Dios, el sufrimiento de que a veces uno parece que clama, parece que Dios no te escucha, parece que ¿dónde está Dios? Y yo clamo, yo suspiro, yo grito al cielo, mirando al cielo, y luego pues está también la respuesta de Dios en la que Dios te dice, yo estoy escondido en este trozo de pan. Lo escuchamos y oramos por ello. Y oramos también por todas las personas, que sé que en este programa hay muchas, sé que hay muchas personas que tienen la vocación musical. Y tenemos que orar por esta vocación, por los que tienen ese don, tienen ese talento musical, para que Dios les dé la gracia de recibir los dones del Espíritu, que les dé mayor capacidad de belleza, mayor capacidad de autenticidad, y para que esos dones que Dios les ha dado sean capaces de ser fecundos y fértiles, ¿no? Para que muchas almas, ¿no? Entren en esa armonía interior que el Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo quiere darles, para que desde la música sintamos el ritmo suave del Espíritu Santo. Oramos con esta canción de Hakuna, Huracán. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta?
Seguimos en esta edición de Sexto Continente y paso a comentar una noticia de actualidad que ayer mismo se hacía pública. Bueno, ayer saltaba a los teletipos y me parece muy interesante. Viene de Italia. El titular es: Italia aprueba el PIN parental obligatorio para la educación sexual en las escuelas. Este es el titular tal y como ayer lo ofrecía Infocatólica. Es decir, repito, la palabra PIN parental, supongo que la conocéis, quizás esta es una palabra más conocida en España. El PIN parental quiere decir, pues que cuando en el colegio a los alumnos se les va a ofrecer una determinada enseñanza en materia de sexualidad o lo que fuere, pues un padre tiene como un PIN parental, es decir, como diciendo, yo tengo el derecho de decir a mi hijo no, o sea, yo lo voy a decir, la última decisión la tiene el padre. Y aquí en España hubo una propuesta de una cosa similar por parte del partido político Vox y fue finalmente pues rechazada hace unos años, ¿no? Y se quedó con el nombre popularmente de PIN parental. Bueno, lo digo porque este programa se escucha en otros lugares, igual no se entiende esa expresión de PIN parental. Igual que un padre tiene un PIN parental puede tenerlo para ver su hijo en qué sitio se mete en Internet o en qué no se emite en Internet. Yo tengo un PIN parental y digo, aquí se mete, aquí no se mete. Bueno, pues eso para la escuela. O sea, yo tengo derecho a controlar en la escuela a mis hijos qué les están dando. Entonces, pues es que me parece que es muy importante que Italia, me parece que es el primer país que da este paso, creo yo, no estoy seguro, tendría que comprobarlo. Pero en la Cámara de los Diputados italianos se ha aprobado un proyecto de ley denominado Disposiciones en materia de consentimiento informado en el ámbito escolar. El texto establece que toda actividad curricular o extracurricular en centros de educación secundaria que aborde temas de sexualidad, afectividad, relaciones y orientación sexual va a requerir consentimiento previo de las familias. Debe obtenerse ese consentimiento para estudiantes menores de edad, y si son mayores de edad hay que informarle previamente al mayor de edad a ver qué le vamos a dar, hacerle, a ver si él lo consiente o no lo consiente, ¿no? El formulario informativo tiene que dársele 7 días antes de la actividad, con indicación detallada de objetivos, contenidos, modalidades y qué expertos lo van a dar, ¿no? Por otra parte, las escuelas infantiles y primarias quedan excluidas de cualquier actividad de educación sexual, que deberá seguir exclusivamente las indicaciones de los programas oficiales, ¿no? Bueno, entonces los defensores del proyecto argumentan que la medida se basa en el principio constitucional italiano, ¿no? Del artículo 30 de la Constitución italiana, que dice una cosa que también dice la Constitución española y muchas otras constituciones del mundo, que es un deber y derecho de los padres instruir y educar a sus hijos. Es que claro, esto lo dicen mal que les pese a muchas personas, mal que les pese a todos los defensores de la teoría gender, de toda esta agenda, ¿no? De toda esta agenda gender, LGTB, etcétera. Claro, mal que les pese la Constitución, la mayoría de las constituciones fueron formuladas cuando todavía existía un sentido común para decir que es deber y derecho de los padres instruir y educar a sus hijos, ¿no? Entonces, si la familia o el estudiante deciden, estudiante mayor de edad, ¿no? O si la familia de los menores de edad deciden no participar, la escuela está obligada a prever otras actividades formativas alternativas que no estén improvisadas, que estén bien pensadas y que estén incluidas en el plan de oferta educativa. Entonces, el centro educativo asume la responsabilidad de autorizar a profesionales si van a entrar de fuera a dar... O sea, la responsabilidad es del centro y tendrá que hacerse responsable de qué gente ha traído, ¿no? El proyecto prevé la obligación de la presencia de un docente del centro en caso de que venga gente de fuera a las aulas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se ha aprobado en Italia
El ministro de Educación no es del partido de Giorgia Meloni, pero bueno, están en coalición con la presidenta Giorgia Meloni. Esto se ha aprobado por mayoría en la Cámara. Y claro, pues hemos visto las protestas de la oposición, ¿no? Las protestas de la oposición, de lo que se llama la izquierda, etcétera. Que bueno, pues que leo algunas de las reacciones que han tenido. Lo que ha hecho hoy la derecha es muy grave, es lo contrario de lo que serviría en este país para contrastar la violencia de género y prevenirla. Tú fíjate. O sea que para prevenir la violencia de género y prevenirla hay que excluir la decisión de los padres, ¿no? Por visto lo que decidan los padres, lo que decidan los padres, eso va en contra de prevenir la ideología de la violencia de género. Tú fíjate, qué argumento. Otras críticas. Esto es un reflujo anticientífico que produce hoy daños muy graves. Estáis demoliendo la escuela pública, dice. No, oiga, lo que se está diciendo es que los padres sean los que tienen el derecho a educar a sus hijos. Estáis demoliendo la escuela pública. ¿Qué es entonces la escuela pública, señor? El gobierno va en dirección opuesta respecto a las indicaciones de la OMS, ONU, UNESCO y Parlamento Europeo. Eso es verdad. Va en sentido opuesto, sí, señor. Es que yo creo que es el sentido común. O sea, todas estas han sido las críticas, ¿no? Pero también ha habido asociaciones por familia, obviamente. Hay allí una red de asociaciones en Italia que tiene como título Ditelo sui tetti, dilo a los cuatro vientos, ¿no? Que ha subrayado que esto es un instrumento que ayudará a los padres a conocer, individualizar y rechazar por anticipado proyectos inapropiados que promueven entre los menores, que si el género fluido, el aborto, el útero de alquiler, una visión de ideologización de la sexualidad. Bueno, esto ha sido la respuesta que ha dado, ¿no? Este portavoz de esa plataforma Pro Vida y Familia. Entonces, a mí me parece que es un paso muy importante. Y además, con todos mis respetos, es que es de derecho natural, es que es la consecuencia lógica de la afirmación de la Constitución de que son los padres los primeros responsables de ese derecho-deber de educar a sus hijos, ¿no? Y es que en el fondo aquí vamos a ser claros, aquí hay dos concepciones antropológicas y sociopolíticas que están en tensión. Lo de decir en tensión es una forma suave de decirlo, ¿no? Hay dos fórmulas. La que entiende que la familia es la célula básica de la sociedad y el Estado es subsidiario, y por el contrario, la que entiende que es el individuo, la célula básica es el individuo. Y en la práctica es el Estado el que lo decide todo, con el pretexto de proteger los derechos del individuo. Aquí, señores, hay dos concepciones, Esto ha ocurrido a lo largo de la historia, pero especialmente en los debates contemporáneos. Dos visiones del ser humano y de la organización social. El modelo educativo, esto configura el modelo educativo, configura la estructura del Estado, configura la comprensión de los derechos y deberes, la noción de libertad. Es que estas dos concepciones cambian la cosmovisión, ¿no? La primera, la que dice que la familia es célula básica de la sociedad y el Estado es subsidiario, está profundamente arraigada, obviamente, ¿no?, en la tradición cristiana, pero también en la filosofía clásica, señores. Esto parte de una convicción fundamental, que el ser humano nace, crece y es educado en una comunidad primaria, que es la familia, fundada en la alianza estable entre un hombre y una mujer, abierta a la vida. Esto no es una construcción ideológica, ni una invención de nadie, es una realidad natural. Es el lugar donde el niño recibe identidad, valores, afecto, lenguaje, sentido de pertenencia, orientación moral. Y de aquí nace pues un principio decisivo, que es el principio de subsidiariedad, que está definido en la doctrina social católica, pero que también está, yo diría, en esa filosofía, ¿no?, en esa filosofía clásica, ¿no?, que es lo que decimos es que
lo que una instancia, ¿qué es el principio de subsidiariedad? Lo que una instancia inferior puede hacer no debe de ser asumido por la superior. Lo que unos padres deciden sobre la educación de sus hijos, que no venga a corregirlo el director del colegio, que no venga a corregirlo el diputado o el ministro de Educación. No, lo que una instancia inferior puede hacer no debe de ser asumido por una superior. El Estado existe para ayudar, no para sustituir. La autoridad pública respeta la competencia educativa, cultural y moral de la familia. O sea que la sociedad se construye de abajo arriba. Familias, más arriba comunidades naturales, cuerpos intermedios y finalmente el Estado. Pero se construye de abajo arriba. Y esto tiene consecuencias, claro. Las consecuencias es que el Estado es servidor, no protagonista. Es administrador, no dueño de las cosas. Claro. Por ejemplo, ¿no? Con la educación concertada. Hay personas que dicen, no, es que esto lo paga el Estado. Luego, como lo paga el Estado, usted no es quien aquí para decidir qué tipo de educación tiene que dar. Oiga, perdone, el dinero no es del Estado. El dinero es de los padres. Y usted lo administra. ¿Me explico? Usted es un administrador humilde. No alguien que se siente dueño de repartirlo y de utilizar ese dinero para difundir su ideología propia. ¿Pero qué es esto, hombre? El Estado es servidor, no es protagonista. La educación pertenece ante todo a los padres. La sociedad se fortalece cuando las familias son fuertes. La libertad se entiende como responsabilidad y vocación al bien. Claro, esto es una visión muy distinta de la otra que dice que el individuo es la célula básica de la sociedad y que el Estado es su garante absoluto. El Estado es el garante absoluto, ¿no? Entonces, el individuo es un sujeto aislado. Si tú al individuo le aíslas, claro, es que tú aislado necesitas que alguien que venga papá Estado y te lo solucione todo. Según esta visión, la unidad primaria ya no es la familia, es el individuo autónomo, definido por su identidad subjetiva, su capacidad de autodeterminación. Tú mete tu voto en la urna y calla. Y luego ya veremos a ver cómo contamos la urna, por cierto, que se lo digan a los de Venezuela. La comunidad, incluida la familia, no es considerada como garante de derechos y de deberes, sino la familia, bueno, eso es considerada como una estructura contractual revisable, subordinada al proyecto del Estado. Entonces, consecuencia de esto, el Estado cada vez es más total, es más invasivo. Entonces, si el individuo es la célula básica de la sociedad y no la familia, aparece un problema. El individuo aislado no puede protegerse, no puede autoeducarse, no puede sostenerse sin vínculos. Y aquí viene papá Estado a educar en nombre de los individuos, a regular la moral en nombre de los individuos, a redefinir la familia, a redefinir qué es el matrimonio, y el Estado va sustituyendo progresivamente a los cuerpos intermedios. O sea que la exaltación del individuo desemboca en la hipertrofia del Estado, que termina diciendo, yo te voy a garantizar tus derechos. Tú lo que me estás haciendo es impedir crecer y madurar. Entonces, la educación se estataliza, la familia pierde reconocimiento y autoridad. Claro, esto es tremendo. Esto es un choque de dos cosmovisiones, señores, y es importantísimo que tengamos en cuenta que estas dos cosmovisiones están en liza continuamente, continuamente están en liza. Nosotros creemos que la persona está absolutamente ligada a la familia. Hemos crecido en familia. O sea, la persona es relacional. Entonces, la familia no es un contrato, es una vocación natural y sobrenatural.
El Estado no es un creador de derechos, es custodio de los derechos que la persona recibe de Dios. Repito esto, ¿eh? El Estado no crea derechos, los tiene que reconocer. Entonces, claro, en conclusión, dos concepciones. La familia, sociedad, Estado, subsidiarios, la construcción de abajo arriba, la persona es relacional, el Estado ayuda y no sustituye, o la conclusión de que todo se construye de arriba a abajo. El individuo es autosuficiente en teoría, pero el Estado es el que termina controlándolo todo. Entonces, pues yo, ¿sabéis lo que os digo? Que mi aplauso a Italia, mi aplauso por la valentía de haber dado este paso, ¿no? Me parece un paso muy significativo, el PIN parental obligatorio para toda la enseñanza secundaria. Aquí se hace una distinción de la enseñanza infantil y primaria, pero yo, con todos mis respetos, no sé por qué han hecho esta distinción. Podrían haber incluido perfectamente también el mismo principio. Bueno, aquí lo que pasa es que viene a decir que en la primaria que no se incluya. Es que se debe de incluir una buena educación afectivo-sexual en primaria, ¿eh? Es que los niños también necesitan esa educación afectivo-sexual. O sea, no hay que esperar a que alguien ya esté en secundaria para empezar a enseñarle lo que es la verdadera afectividad y la sexualidad. Porque es que los niños se están metiendo en pornografía con 9, 10 años, lo que nos dice la estadística, ¿eh? Bueno, entonces la verdad es que igual también me faltan datos. Me faltan datos para entender por qué se ha hecho esta distinción entre PIN parental de secundaria y primaria. Pero, en cualquier caso, yo aplaudo con las orejas, aplaudo con las orejas este paso dado en Italia, y ojalá este tema pueda llegar a España, ¿no? Pueda llegar a España y a todos los países hispanoparlantes y a todo Occidente y a todo el mundo, porque estamos hablando de un derecho natural, de un deber, derecho-deber, que muchas veces el deber no lo ejercemos, que dimitimos, que es muy cómodo decir este asunto que se ocupen en la escuela yo me quito de en medio. Ojo, que puede haber irresponsabilidad por parte de los padres, de que tu hijo está ahí escuchando al Bad Bunny, metido en la pornografía y metido en no sé qué TikTok, ¿sabes? A ver, que es que a veces tenemos también nosotros una responsabilidad grande que no la ejercemos, ¿no? Bueno, pues vamos adelante en nuestro programa de Sexto Continente. Sabéis que tenemos también un momento de la participación de los oyentes, y hay un correo electrónico que está habilitado para ello, ¿no? Que es el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y en estos minutos que nos quedan de programa vamos a atender las consultas que nos han llegado y que se nos presentan desde la emisora. Muy buenos días. Muy buenos días, monseñor. Pues sí, Miguel Ángel Irigaray realiza desde Pamplona la siguiente pregunta. Estimado monseñor Munilla, asistimos últimamente a una creciente presión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre quién ocupa la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro, para que abandone el poder. Me pregunto si, de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia, sería moralmente lícito, en caso de que sean infructuosas todas las medidas de presión diplomática, una invasión estadounidense para deponer a Maduro o incluso el asesinato de este dirigente que oprime a su pueblo si no acepta las medidas pacíficas para irse. Es claro que Venezuela, como Cuba, son países hermanos que necesitan ser liberados y me temo que no lo conseguirán por sí mismos, sino que necesitan la firme y fuerte ayuda exterior para conseguirlo. Algo habrá que hacer, ¿no le parece? Cordialmente, Miguel Ángel Irigaray. Bueno, esto que plantea Miguel Ángel Irigaray es un tema que en estos días está en muchas conversaciones, ¿no? Y conversaciones también de discernimiento desde el punto de vista de la doctrina social. Porque es cierto que, claro, que lo que ha pasado en Venezuela es gravísimo, ¿no? Es gravísimo el hecho de que se produzca un pucherazo de esas dimensiones, que no se respete la voluntad popular, que se imponga
esto está ocurriendo además, ¿no? Esa imposición dictatorial contra la libertad, pues está ocurriendo también en otros países, como ya ha ocurrido en Cuba, como en Nicaragua. Bueno, entonces, claro, la pregunta, ¿está moralmente aceptado en un caso así el tiranicidio o el recurso a una acción militar para derrocar a un régimen? Pues es un tema delicado, ¿eh? Es un tema delicado en el que, claro, desde luego sí que hay razones, razones para ello, pero es cierto que también hay que hacer un cálculo de prudencia que de alguna manera discierna sobre si los efectos que podemos causar no van a ser incontrolables, no van a ser incontrolables, o si el remedio no va a ser peor que la enfermedad. O sea, ese es un discernimiento que tiene que estar incluido en la ecuación, que yo no me atrevería, ¿no? No me atrevería a decir en este caso sí, en este caso no. No, creo que hay motivos, ¿no? Pues para entender que hay razones para llevar adelante el derrocamiento de un gobierno que está violentando completamente, ¿no? Pues la voluntad popular, y que está violentando todos los derechos de un pueblo, generando sufrimientos tremendos, etcétera. Bien, pero es verdad que a la hora de intervenir hay que tener un plan que tenga garantías de éxito, o por lo menos un tanto por ciento de garantías de éxito grande, ¿sabes? Eso es una primera cuestión. Otra cuestión es si es correcto que Donald Trump, él, así, ¿no?, de una manera autócrata, pasando absolutamente por encima de organismos internacionales, vaya a ser él el que lleve adelante eso sin contar con nadie. Yo creo que eso, o sea, se está generando una forma de ejercer la política de una manera autócrata que es impresentable y contraria a la sensibilidad, vamos, a la doctrina social católica. ¿A qué entiendo yo por ser autócrata? Pues es el ejercer la política al margen de los contrapesos institucionales, al margen del Parlamento, de los tribunales, al margen de... Claro, no puede ser, ¿no?, que se ejerza el poder con una concentración absoluta de decisión. No, una cosa como esta debiera de tener, ¿no?, pues un respaldo de organismos internacionales importante, una coalición internacional importante. O sea, entrar en una nación así porque un presidente de una nación concreta, ¿no?, tome la decisión de manera totalmente, además sin pasar ni por su parlamento, él en exclusiva, me parece que es una forma de ejercer el poder de manera autócrata que está configurando el momento actual que vivimos. Y eso yo creo que es dejar al derecho internacional totalmente en el armario. El derecho internacional, ¿sabes?, que ha estado tan desarrollado, etcétera, en este momento ha quedado en el armario. Que también eso es por motivo de que las instituciones internacionales han caído en descrédito, porque la ONU ha caído en descrédito. Sí, pero vamos a ver quién tiene la culpa, porque es que los organismos internacionales han caído en descrédito porque también las naciones los han manipulado. Claro, si resulta que un organismo como el de la ONU ha admitido que existan unos países que tienen derecho a veto, claro, entonces eso acaba cayendo en descrédito ese organismo. Entonces, porque claro, que Estados Unidos o que Donald Trump recurra a decir la ONU no tiene ninguna autoridad moral, bueno, es que igual también resulta que igual Estados Unidos tiene cierta responsabilidad de que la ONU haya perdido toda autoridad moral. Entonces, yo creo que la respuesta a la pregunta de Miguel Ángel
O sea, sí existen razones, existen razones para pensar, ¿no?, en la posibilidad de tener que hacer una intervención armada para devolver la libertad a un pueblo. Obviamente hay que agotar todos los recursos del diálogo. Bueno, a mí me ha llamado la atención que han llegado ahí noticias de que hay algunos contactos con Trump y diplomáticos, etcétera, pero hay que agotar todos. Hay que hacer un cálculo de proporcionalidad sobre el riesgo de que las cosas se vayan de las manos y el remedio sea peor que la enfermedad. Ese cálculo hay que hacerlo. Y luego, sobre todo, mi gran pregunta es la última que he hecho. O sea, es decir, pero esto lo vamos a hacer así, sin un discernimiento de los organismos internacionales, así, de una manera autócrata. Me parece que eso es sorprendente, ¿eh? Y además va en la línea de lo que está ocurriendo en todos los niveles a nivel mundial. Adelante con la siguiente consulta. Un oyente cuya identidad preservamos nos plantea lo siguiente. Buenos días, monseñor. En primer lugar, le quiero agradecer la labor tan grande de evangelización que hacen. Llevo 7 años casada y sin poder tener hijos. Nosotros siempre hemos acudido a métodos naturales de fertilidad, de forma que me han estudiado el ciclo, nos han hecho muchas pruebas a los dos, nos han mandado medicación y controles ecográficos y analíticos a lo largo del ciclo y así todo este tiempo. A lo largo de este tiempo nos hemos encontrado con parejas de amigos, también cristianos, que han tenido problemas como nosotros y han acudido a fecundación in vitro. Y te lo dicen abiertamente, y como que no entienden el que nosotros no acudamos a estos métodos. Te defienden que esos hijos son fruto del amor también, que los estás teniendo fruto de tu matrimonio, que hay que apoyarse en la ciencia, en la medicina cuando hace falta, que al fin y al cabo estás dando vida y eso siempre es positivo. Que si tienen más embriones congelados son para tenerlos más adelante también todos ellos sin descartarlos, que Dios es todo amor, sabe que está hecho con amor y por ende no por ello se va a ir al infierno, que la Iglesia ha cambiado muchas veces de opiniones en la historia, que está formada por personas que se pueden equivocar y que Dios como tal no ha dicho que eso sea pecado ni que esté mal. En fin, yo sé lo que dice la Iglesia al respecto por el catecismo y porque lo he hablado con muchos sacerdotes, pero parece que al final somos los únicos tontos por seguir lo que manda la Iglesia. El resto todos han podido tener a sus hijos y están muy felices con ellos. Y sin embargo, nosotros seguimos cargando con esa cruz fiándonos de la Iglesia. ¿Podría dar luz al respecto? Creo que hay mucha desinformación entre todos los que padecemos de infertilidad y somos cristianos entre lo que está bien y no. Rezo por usted y sus intenciones. Gracias y saludos. Bueno, la verdad es que me ha llamado la atención, ¿no? Pues la crudeza con la que esta oyente, ¿no?, se ha expresado en este correo, diciendo, bueno, me voy a desahogar. Se ha pegado un desahogo la pobre, bueno, que vamos a rezar por ella, ¿no? Bien, toda esa expresión que además se ve que, claro, que ella tiene el peso de todo lo que tiene que escuchar y todo lo que tiene que decir. Entiendo que también todos esos argumentos autojustificativos por parte de quienes han acudido a la fecundación in vitro, autojustificativos en los que no, pero si es que nada, ya la Iglesia ya cambiará de opinión, si es que en el fondo esto aquí lo que queremos es buscar la vida, aunque se hayan congelado embriones, oye, pues no pasa nada, pues igual un día se utilizarán de alguna manera. A ver, todos esos argumentos son autojustificatorios, ¿no?, autojustificativos, y que de alguna manera lo que están siendo utilizados como una tentación para quien quiere permanecer fiel. Están siendo como un susurro al oído del maligno que te dice, ves tú, vas a ser tú el último tonto, si todo el mundo hace lo que le dé la gana, pero tú no te das cuenta que no sé qué. Claro, esto forma parte del susurro del mundo, ¿no? Entonces yo creo que frente a ese buscar atajos, frente a ese decir, mira, si lo importante es el fin, no son los medios. Si el fin es bueno, pues mira, los medios ya, A ver, frente a esa continua tentación que nos susurra, que nos busca el camino fácil, ¿no? Yo creo que hay que decir, yo tengo que descubrir la vocación de Dios. Y la vocación de Dios, solo Dios lo sabe, y él me va a expresar. Pues yo igual aquí me entrego
por este camino, pongo los medios que estén a mi alcance. Y pongo estos medios. Bueno, métodos naturales, la naprotecnología. Sabemos que la naprotecnología hoy en día está haciendo unas maravillas, unos avances importantísimos, ¿no? Para sanar o para poder superar la infertilidad. Pero una cosa es sanar la infertilidad y otra cosa es fabricar la vida artificialmente en el laboratorio. Eso no es terapéutico. Eso va al margen, absolutamente en contra, absolutamente, del proyecto de Dios de que la vida nazca de un acto de amor. Entonces, a ver, busquemos la vocación de Dios. Y hay que decir, ¿y el tonto voy a ser yo? No, el listo vas a ser tú. Vas a ser el listo, porque buscar la voluntad de Dios es ser listo. Lo que es ser tonto es caminar de espaldas a la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios es la que me va a dar la felicidad, es la que me va a descubrir lo que Dios ha pensado para mí. Que igual, la hipótesis, ¿no?, de que no sea este camino que yo había pensado, porque igual no tenga en este caso concreto una sanación por la naprotecnología o lo que sea, es que Dios igual ha pensado para mí un camino de adopción porque ha pensado en un niño para mí. Entonces, soy yo el que tengo que explorar la voluntad de Dios. O en una paternidad o maternidad espirituales, que pueden ser fecundísimas. Entonces, no es ser tonto caminar en fidelidad, aunque el mundo lo pueda percibir así, ¿sabes? Buscar la voluntad de Dios es sabiduría, entender que es el designio de Dios el que nos hace felices. Rezamos unos por otros. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.